Como posible hipótesis se manejan síntomas, disminución y desaparición de la capacidad de habla en circunstancias determinadas o ante determinadas personas, generalmente ante personas ajenas al círculo más cercano al menor. Esta aparente falta de capacidad solo se da en dichas circunstancias o situaciones, con lo que en otros contextos o con allegados en que se sienta seguro el niño se comunica con normalidad. Capacidad para hablar en el hogar con la familia, miedo o ansiedad en torno a personas que no conoce bien, incapacidad para hablar en ciertas situaciones sociales. Muestra timidez. Dentro de los signos encontramos que la niña permanece callada cuando se le pide que hable u opine sobre algún tema o situación, incluso en su propio entorno familiar. Evita situaciones sociales nuevas, es decir, plantear o dejarse llevar por una conversación fuera de su entorno familiar o escolar. En otras palabras, presenta dificultad para hacer amigos. Es declarar que la niña juega con los demás niños, pero no muestra una comunicación verbal. Lleva presentando el problema 3 años y medio. Es de aclarar, de igual manera, que la niña solo plantea conversaciones con su hermana mayor y su abuela y en ocasiones con sus padres. Causas, como las causas se manejan, son desconocidas, entonces la mayoría de los expertos creen que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos o inhibidos. La mayoría de los niños con esta afección tienen cierta forma de miedo o fobia extrema. Los padres con frecuencia piensan que el niño ha adoptado por no hablar, sin embargo, en la mayoría de los casos, el niño en realidad es incapaz de hablar en ciertos contextos. Algunos niños afectados tienen una historia familiar de mutismo selectivo, timidez extrema o trastorno de ansiedad, lo cual puede aumentar el riesgo de sufrir problemas similares. Con estas causas, síntomas y signos se conlleva una posible hipótesis de mutismo selectivo. Para hacer un análisis del diagnóstico es necesario tener en cuenta los rasgos de la personalidad. La personalidad está definida como la combinación de todos los aspectos mentales, emocionales, conductuales y sociales que nos conforman como seres humanos individuales. La manera en que los individuos perciben, piensan y se relacionan con el ambiente y consigo mismo forman patrones de conducta denominados rasgos de la personalidad, que se mantienen por un periodo largo de tiempo, a menudo durante toda la vida. Los rasgos de personalidad o carácter se pueden detectar desde los primeros meses de vida en adelante. Ellos moldean la conducta y a menudo se vuelven más pronunciados conforme avanza la edad. En el caso de estudio, las posibles características de la personalidad positiva de la niña se identifica que ella es receptiva, callada, afectiva con su familia. Y las características de personalidad negativa podemos identificar que evita el contacto visual, se presenta nerviosa, agresiva, con conductas autolesivas, ansiosa, pasiva, solitaria. Se pone muy nerviosa cuando habla delante de varias personas, de acuerdo a lo que relata la madre. Además que dice ella que la niña se muestra impaciente cuando tiene que esperar o le gusta esto o aquello. Presenta introversión. De acuerdo a los análisis que se hace de la personalidad de la niña, en el caso de estudio, se puede identificar que no presenta ningún trastorno de tipo de la personalidad. Factores psicosociales son condiciones que se manifiestan en la relación de las personas con los aspectos de su entorno social y de su vida cotidiana. Para este caso, su mamá reporta que la persona con quien más interactúa la niña en su casa es con la hermana. Refiere que la niña es muy solitaria y aunque juega con los niños en ningún momento establece una interacción verbal, por lo cual en ocasiones prefiere estar solitaria o jugando con su hermana. En ocasiones asisten a reuniones sociales, pero cuando asisten se comunica con sus padres y hermanas a través de gestos. Indican que cuando alguno de sus padres la presiona para que ella hable, inmediatamente manifiesta respuesta de ansiedad, evidenciando tanto como en consulta como en el reporte de su madre. En el entorno escolar, los cuadernos están en adecuado estado y organización. Se evidencian varios dibujos y letras legibles. El docente prefiere que la niña trabaje individualmente o con ayuda de alguien. Es lenta para escribir y no maneja la lógica matemática. En los factores neuropsicológicos, la niña no se evidencia ningún síntoma que presente para los factores neuropsicológicos. Análisis procesos cognitivos.
En el caso analizado se observa que la niña en cuanto a la atención es un poco dispersa, evade la mirada cuando se le habla. Memoria. Memoria deficiente, no recuerda episodios de hace una semana. Percepción. Evade la mirada, asimila con lentitud las explicaciones. Aprendizaje. Bajo rendimiento académico. Se asusta con el trabajo intelectual y comprende con dificultad. Lenguaje. Se expresa principalmente mediante el lenguaje escrito. Pensamiento crítico. No maneja la lógica matemática